Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más estamos por estos medios, la verdad del cuarto ángel, con nuestro mensaje titulado Vindicación o confesión tardía. Este es un tema muy interesante, ya que vamos a hablar acerca de dos tipos de vindicación y confesión tardía. Hay uno que es colectivo, que se da posteriormente después de los 1000 años, y otros que se dan de manera particular. Y es bueno que nosotros comprendamos esto, porque este mensaje es inspirado sobre una expresión que hay por ahí, sobre todo para aquellos que son enemigos de la verdad, que no quieren reconocer la verdad del cuarto ángel, que no quieren reconocer lo que dice Hebreos 4 al 6, que los que reciben el bautismo del agua del Espíritu y gozan del don celestial se cayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Para aquellos que no quieren reconocer y aceptar que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Para aquellos que no quieren reconocer que el que peca contra Dios es su nombre borrado del libro de la vida, y que en el santuario se está intercediendo solo por los que pecan por ignorancia. Hay personas que usan la expresión, mientras haya gracia, hay oportunidad. Eso es una verdad y una mentira al mismo tiempo. Es una verdad en el contexto de que hay gracia, mientras haya gracia, para el pecador que no ha sido justificado. Pero para los que ya son justificados, vuelve hacia atrás, pierden la gracia habiendo gracia. No se le olvide eso. Pierden la gracia habiendo gracia. Por eso que dice la Biblia que ya no hay más sacrificio por su pecado. Por eso dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Porque como ya no hay más sangre disponible y no hay gracia, como le he dicho anteriormente, para el pecador, para el transgresor, no hay gracia sin sangre. Lamentablemente ya como no hay más sangre, por eso entonces es que la palabra de Dios presenta que no hay más sacrificio por su pecado. Ahora bien, vamos a ir de inmediato a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14, versos 11 y 12. En el libro de Romanos, capítulo 14, 11 y 12 dice, como está escrito, vivo yo, declara Yahweh, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Este mensaje del apóstol Pablo a la carta a los romanos es una referencia a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 45, le invitamos allá. En el libro de Isaías, capítulo 45, los versos 23 y 24 expresa lo siguiente. Por mí mismo juré, de mi boca surgió palabra de justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. Y dirán, en Yahweh está la justicia, aún los poderosos acudirán a él. Todos los que te envidian serán avergonzados. Así que vemos que esta referencia del apóstol Pablo, que acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 14, 11 y 12, es una referencia del libro de Isaías, capítulo 45, versos 23 y 24. Es bueno que usted entienda que la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el justo. Toda lengua tendrá que vindicar el nombre de Dios. Lo único lamentable del caso es, mis hermanos, que hay muchas personas, hablando en términos general, del más del 95% que han descendido a la tumba, sin haber aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que lamentablemente nunca aceptaron el Evangelio, nunca confesaron el nombre de Cristo Jesús, nunca lo vindicaron. Pero resulta ser que el Señor, cuando venga, después de los 1000 años, recuerden que su segunda venida el Señor viene, resucita a los muertos justos, y los que están vivos juntamente reciben al Señor en el aire, y les reciben y se van para el cielo, y van hasta allá durante 1000 años. Después de esos 1000 años, el Señor bajará con la Santa Jerusalén, y cuando baja con los salvados y los Santa Jerusalén después de los 1000 años, entonces el Señor va a resucitar a todos los impíos,
Satanás será suelto de su prisión porque estará aprisionado en el contexto de que estará en esta tierra desolada y vacía y no tendrá quien tentar. Pero será suelto cuando después de esos 1000 años el Señor va a resucitar a todos los impíos. Y entonces allí en manera de pantalla panorámica, el Señor le va a mostrar a cada hombre, a cada persona la oportunidad que tuvo de la salvación, cuántas veces se le presentó el Evangelio, cuántas veces lo rechazaron. Y no solamente eso, sino que también se le va a presentar la rebelión de Lucifer allá en el cielo, cómo se convirtió en diablo y cómo él lo tentó a cada uno de ellos. Cuando ellos vean todo ese panorama, dice que entonces el diablo, sus ángeles y todos los hombres impíos, o sea, todos los perdidos, confesarán y dirán, justo, santo y bueno eres tú. Dice que el poder de la verdad sacará esa palabra de sus corazones, pero lamentablemente ya será demasiado tarde. Es decir, ese texto de Romanos 14, 11 y 12, y Isaías 45, 23, 24, se cumple después de los 1000 años. Y tiene que ser así, no hay otra. Si usted tiene otra posición, es de otra religión por ahí, el punto es que va a ser después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es decir, vindicarán al nombre de Dios, pero será demasiado tarde. Esta es la primera parte de este mensaje que queremos presentar. Vindicación o confesión tardía. Ahí se hacen ambas cosas. Se vindica el nombre de Dios y se reconocen que ellos han pecado deliberadamente, que ellos han rechazado ese maravilloso plan de redención y ese gran amor de Dios manifestado hacia ellos. Ahora bien, quiero entrar a una segunda parte muy delicada, que es con respecto a lo que se llama confesión o vindicación tardía, que es como lleva nuestro título, vindicación o confesión tardía de este mensaje. Porque aquí vamos a presentar casos ahora de manera individual donde han habido personas que han vindicado o confesado el nombre de Dios, pero ya demasiado tarde. De personas que han perdido la gracia habiendo gracia. Porque es bueno que usted entienda que ese mensaje que hay por ahí, que mientras haya gracia hay oportunidad, es una verdad, como le dije anteriormente, en un contexto, pero no es una verdad en otro contexto. Que hay personas que habiendo gracia pierden la gracia. Y no me estoy refiriendo a ningún pecador, porque todo pecador, no importa cuán bajo haya caído, hasta el último día de su vida tiene una oportunidad. Pero no se da el caso con los ya justificados si vuelven hacia atrás. Porque esas personas reciben la gracia y si la pierden, no la vuelven a obtener más. Por eso es que están toda esa verdad bíblica ahí donde dice que si, como 2 de Pedro 2:20 y al 22, 2:20, 22, 21 y 22, donde dice que si después de haber sido sacado de la inmundicia, conoció el camino de la justicia y vuelve hacia atrás, mejor te hubiera sido no haber nacido. Y si espera respuesta a esto, entonces tenemos una lista larga de evidencia bíblica, el por qué dice la Biblia que mejor te hubiera sido no haber nacido. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a ir primeramente al libro de Josué, capítulo 7. En el libro de Josué, capítulo 7, verso 19, nosotros tuvimos un mensaje presentado, titulado El pecado de Acán. Allí nosotros presentábamos que el Señor había dado una orden pública, que todo el pueblo la conocía, y esa orden fue violada por una persona, y por lo tanto esa persona no tuvo oportunidad para la retractación o el perdón o el arrepentimiento, porque su pecado había sido deliberado. Como había sido deliberado, y el hombre no se puede arrepentir por sí mismo, que es un error que tienen muchas personas que creen que se pueden arrepentir por sí mismos, y en las iglesias hay una serie de personas que pecan cada vez que le da la gana y se dé la tentación, no le hay problema, por una mala instrucción que han tenido de su ministro y líderes religiosos, de que le han enseñado que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado, cuando eso es mentira y es una enseñanza del diablo, porque esa enseñanza no es bíblica. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:7 que en el santuario se hacía expiación por los pecados de ignorancia. Actualmente se hace expiación por los pecados de ignorancia, entre otras verdades bíblicas. Y dice aquí el relato en el libro de Josué, capítulo 7, verso 19,
Vamos a leerlo hasta el 21. Observen un caso de vindicación y confesión tardía. Yo espero que usted, si no conoce el relato, se lea el capítulo 6, 7 de este relato del pecado de Acán. Pero yo voy a leer en este caso porque el contexto es vindicación y confesión tardía. Quiero resaltar esta parte. Dice aquí: entonces Josué dijo a Acán: da gloria y reconocimiento a Yahweh, el Dios de Israel. Observe que aquí se dice, Josué le dice a este personaje, Acán: da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Vemos que este personaje entra entre uno de lo que vindica y confiesa, pero de manera tardía, porque ya no hay oportunidad para él. Y ahora vemos a este personaje que va a vindicar el nombre de Dios, va a confesar su pecado, pero fuera de la gracia, porque ya no tiene oportunidad, precisamente porque había pecado deliberadamente. Y dice allí: entonces Josué dijo a Acán: da gloria y reconocimiento a Yahweh, el Dios de Israel. Hame saber lo que ha hecho sin ocultarme nada. Ahora que Josué le pide esto, él ahora decide dar gloria a Jehová, confesar su pecado, aunque lamentablemente tardío, porque ya estaba bajo una sentencia de muerte. Dice el verso 20 de Josué capítulo 7:20. Y Acán contestó diciendo a Josué: verdaderamente he pecado contra Yahweh, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. Miré entre el botín un precioso manto babilónico, 200 siglos de plata y un lingote de oro de 50 siglos de peso, y codiciándolo lo tomé. Y he aquí que están ocultos en el suelo dentro de mi tienda, y la plata debajo de ellos. Aquí vemos que Jehová había dado una orden. Había dicho que nadie debería tocar lo que estaba en Jericó. Y él, conociendo esta orden, decidió tomar ese tipo de cosas y lo ocultó. Observe que cuando el pueblo va a la guerra, es derrotado porque hay pecado en el pueblo. Como hemos dicho anteriormente, la iglesia no es la congregación de los pecadores. La iglesia es la congregación de los santos. Dios atrae al pecador a la iglesia para que conozca el evangelio. Y si decide aceptarlo, tiene que estar dispuesto a someterse a las condiciones del plan de la redención. Y una vez que acepte el plan de la redención, no puede volver hacia atrás, para que entonces no venga a parar a hacer de aquello que pierden la gracia habiendo gracia. Y aquí vemos que este personaje, Acán, hizo su pecado. Jehová le dice a Josué que había pecado y que había algo oculto. Y ya usted conoce todo lo que hizo Josué para poder llegar donde estaba Acán. Y cuando llega donde está Acán, entonces le dice: confiesa que tú has hecho y da gloria a Dios. Nosotros vimos que aquí el nombre de Dios fue vindicado porque se comprobó que lo que Jehová le había dicho a Josué, que estaba oculto, era real. Y Acán confesó de que lo que Jehová había dicho era real. Y cuando lo confesó, entonces el nombre de Dios fue vindicado, pero lamentablemente ya no había oportunidad para el arrepentimiento o la retractación para Acán, porque había pecado deliberadamente. Este es un ejemplo que nosotros tenemos de ellos. Vamos a presentar otro ejemplo de confesión y vindicación tardía. Judas. En el libro de San Mateo, capítulo 27, nosotros podríamos encontrar un personaje que él tuvo el privilegio de gozar del don de Dios, porque entró entre los que estaban entre los llamados. Y resulta ser que Judas, un hombre inteligente, un hombre la cual la sierva de Dios presenta en el deseado de toda la gente, que si Jesús no hubiese aceptado a Judas entre los discípulos hubiesen puesto en duda su ministerio. Y por amor a ellos el Señor lo aceptó y lo permitió en el ministerio. Y este hombre, como expresa el deseado de toda la gente, usted se busca el capítulo Judas, y hay uno que se llama La Elección, que se dedica una gran parte a hablar de Judas. Dice que Judas se había propuesto en su corazón no acercarse tanto al maestro, para que no vaya a ser que se una tanto al maestro que después no pueda desligarse. A partir que Judas pensó y razonó de esa manera, el Espíritu Santo le abandonó
y lamentablemente ya no obró con él a partir de ahí. Y por eso usted nota que Judas obra de la manera en que él obró. Y mire lo que dice en el libro de San Mateo, capítulo 27, versos 3 y 4. En el libro de San Mateo, capítulo 27, versos 3 y 4, expresa lo siguiente. Cuando Judas, el traidor, vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. La Reina Valera dice, y arrepentido volvió la plata. Dice, sintió remordimiento y fue y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, o sea, los sacerdotes, ¿a nosotros qué? Allá tú. Y tirando el dinero en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Miren cómo aquí vemos una persona que vindica el nombre de Dios, Judas, y dice, he vendido sangre inocente. Él reconoce que en Cristo no había pecado. Él reconoce que era inocente. Y ahora que reconoce que es inocente, dice que arrepentido, dice la palabra de Dios, léase la Reina Valera, lo presenta así, dice, y arrepentido devolvió el dinero y fue y se ahorcó. Aquí vemos que este hombre, Judas, al igual que Acán, vindicó y confesó el nombre de Dios, pero ya era demasiado tarde, porque Judas había entrado al servicio de Dios, había tenido el privilegio de gozar del don celestial, pero lamentablemente desde que él había pensado y razonó, no me acercaré tanto al maestro, para que no vaya a ser que yo me una tanto a él que después no pueda desligarme. Judas sabía que en Cristo había un poder, una magia, en el buen sentido de la palabra, algo que cuando te une no te puede separar. Hoy en día si hay una razón por la cual hay tantas personas en las iglesias que no están convertidas, es porque han hecho una entrega media como Judas. Hay cosas que lo tienen atado y le va a suceder la misma experiencia de Judas y también la de Acán. Harán confesión demasiado tardía. Miren, permítame decir, en las iglesias como anciano, que he sido de la iglesia adventista, yo llegué a ver casos y a trabajar con casos de personas que estaban en sus pecados ocultos. Y cuando lo descubrían, entonces venían y confesaban sus pecados y la iglesia tomó decisiones y lo borraban. En algunos casos, porque habían personas que caían en fornicación, adulterio y pecado y no lo borraban porque eran hijas de ancianos, y como eran hijas de ancianos, como también hay casos de hijos de pastores que le toleran muchas cosas y la pasan por alto y no le aplican la misma ley que a los demás. Bueno, pero vi personas que en este caso, cuando le cubrían, entonces lloraban y confesaban sus pecados y luego entonces la iglesia lo fraternizaba. Pero esa misma persona, la iglesia, venía y lo integraba nuevamente a la iglesia, lo bautizaba. Yo siempre he dicho, ¿dónde los pastores? ¿Cuál es la evidencia bíblica que tienen para el rebautismo? No tienen evidencia bíblica, pero vamos a continuar. Y luego entonces que lo bautizaban, volvían a caer los mismos pecados. Cuando se lo descubría, volvían a caer lo mismo, entonces eran borrados. Y luego entonces volvían y lo bautizaban también. Ese tipo de personas tienen que tener cuidado. Es una de las razones por las cuales hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Porque, primeramente, la Sierva de Dios dice que una persona es declarada hijo de Dios, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y Jehová dice que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Yo le pregunto, señores, razones, use la razón. Si los nombres son inscritos en el libro de la vida, a partir que una persona es declarada hija de Dios, y hay nombres que están inscritos en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida, es lógico que, como la Biblia dice que el que recibe el bautismo del agua del Espíritu y goza del don celestial recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Aunque los pastores dicen que sí, y ellos lo renovan, pero la Biblia dice que no. Aunque la Biblia dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado, pero la iglesia dice que sí hay más sacrificio porque está divorciada de la palabra de Dios. Y miren lo que hacen personas que hacen confesión tardía, cuando son descubiertos. Y permítame decirle un detalle que se me estaba pasando. Y este tipo de personas que lo descubrieron, lo fraterniciaban y entraban, nunca dieron fruto de arrepentimiento. ¿Sabe por qué?
Porque es que nadie puede manifestar los frutos del Espíritu si el Espíritu no está con ellos. Para una persona manifestar los frutos del Espíritu, el Espíritu tiene que estar en ellos. No hay forma. El que está en la carne podrá dar una manifestación, una apariencia de cristianismo, porque suprime el pecado, pero tarde o temprano, por más que lo suprima, eso te termina brotando. No hay forma de ocultar el pecado. Podrá ocultarlo por un corto tiempo, pero sale. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 3:18, que está entre nuestro mensaje, que arrepiéntete antes que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay personas que dicen, el diablo te arropa hasta que después te desarropa. Yo difiero un poquito de eso. Yo creo que es el Señor quien desenmascara a los pecadores de la iglesia. Observe que Acán, ¿quién fue que lo desenmascaró? Fue Dios. ¿Quién fue que desenmascaró a Judas? Fue Dios. El Espíritu Santo lo hizo que él fuera y confesara ante los sacerdotes para que el nombre de Cristo fuera vindicado. Hizo que confesara su pecado. Y así le va a pasar mucho en las iglesias, que están en las iglesias pecando y con sus pecados ocultos, y el Señor lo delate y hace que lo descubran. Y los ministros de ciego, de tonto. Y no es que tonto, ellos conocen, también es que con tal de tener más diezmos y ofrenda, a ellos no les importa de fraternizar a una persona y volverlo a entrar, porque a ellos les conviene más a esa persona adentro por los bienestares que van a tener, así poder seguir enriqueciendo sus arcas de diezmos y ofrenda y mantener en su banco propio, que tienen como que el diezmos y ofrenda para ese banco propio. Pero vamos a continuar. Ya nosotros vimos el caso de Josué, vimos el caso de Mateo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 17, hay una referencia a lo que se llama vindicación y confesión tardía. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 17, también dice allí, porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retratación. Reina Valera 1960 dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Tengo versión pechita, por eso dice, no hubo oportunidad para la retratación, como no hubo oportunidad para la retratación para Judas. Miren que el texto bíblico presente en el libro de San Mateo, en el caso de Judas, que dice que él devolvió arrepentido. Quiero aclarar que hay dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento en la carne y el arrepentimiento en el espíritu. El arrepentimiento en la carne es el que proviene del hombre, el que Dios no acepta. Y el arrepentimiento en el espíritu es el que Dios le da al hombre para que venga hacia él, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Y si hay una razón por la cual están buscando, es porque Él pone en nosotros el sentir y el deseo, como dice Filipenses 2:13, y nos atrae a través de su Santo Espíritu. Y si Dios no pone el arrepentimiento, olvídese que aunque usted venga arrepentido, Dios no va a aceptar su arrepentimiento, porque el arrepentimiento suyo que Dios acepta es el que Él pone en usted, el que Él pone en nosotros. Por eso le he dicho a la persona que el arrepentimiento es un don de Dios para el pecador que no ha sido justificado. Y al justo tan solo se le concede si su pecado es por ignorancia, como el caso de Moisés, Elías, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, tenemos un mensaje muy importante donde vamos a hacer una lista de hombres justificados, perdonados, y que esas personas, ninguna que fueron justificados y perdonados, volvieron a cometer los mismos pecados, porque en la Biblia no existe la reivindicación o el reperdón, no existe. Eso se lo han inventado los pastores y las iglesias, pero bíblicamente no se puede comprobar, no hay forma de demostrarlo. Y como le he dicho anteriormente, yo invito a los humildes a que investiguen eso, y a los rebeldes, a los enemigos de la verdad, le hago el desafío a que vengan y traten de demostrar lo contrario, porque no hay forma de demostrarlo. Mire, ni los eruditos del diablo, porque hay eruditos de Dios y eruditos del diablo. Los eruditos de Dios reconocen esta verdad, aunque son como una aguja entre un pajar para usted verlo. Pero ni los eruditos del diablo, aquellos que tienen grandes conocimientos, podrán demostrarlo bíblicamente. No hay forma de demostrar bíblicamente el perdón. Así que no se pierda ese mensaje, que se lo vamos a presentar una lista de hombres justificados, perdonados, que una vez justificados no volvieron a cometer el mismo pecado, y si lo cometieron no fueron vindicados o renovados para arrepentimiento. No fueron, ya usted sabe. Los únicos que son renovados para arrepentimiento son aquellos que pecan por ignorancia. Así que ya tenemos, entonces presentamos el caso de Josué, de Acán, en el libro de Josué, capítulo 7, 19 al 21.
Ya vimos también el caso de Judas en el capítulo 27, 3 y 4. Y ya vimos lo que presenta Hebreos capítulo 12, verso 17. Por eso queremos recordarle que 2 Corintios 7:10 hace alusión a lo que acabamos de mencionar, a que existe dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que procede del hombre, que produce muerte, y el arrepentimiento que proviene de Dios, la cual produce vida eterna o vida y paz. Entonces se lee en 2 Corintios 7:10, ya mencionamos Filipenses 2:13, presenta que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la palabra de Dios presenta que no hay quien busque a Dios. Acá no podía buscar a Dios porque su pecado había sido deliberado. Y ya él sabía que había una orden pública. Y él violó una orden directa de Dios. En el caso de Judas, ya nosotros vimos lo que pasó. Y otros casos que después aparecen bíblicamente. En el libro de Génesis, capítulo 4, Génesis 4, en los versos 5 al 7, usted podrá leer, léase el capítulo completo, el caso de Caín. Dice allí que cuando aquellos dos hermanos fueron a llevar su ofrenda, Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te enseñas contra tu hermano? Si tú hicieras como él, ¿no vendría bien? Pero si hace cosas, mal te vendrá. Punto fue que el Señor le dijo que no se enseñara contra su hermano. Y después de Dios decirle que no se enseñara contra su hermano, entonces él vino y le mató. ¿Usted no vio que Caín se arrepintió? Y mire que Jehová le dijo: Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y ya usted conoce el resto del relato. Caín tuvo que reconocer ante Dios que él sí había dado muerte a su hermano. Él trató de evadir y todo eso, pero lamentablemente ya demasiado tarde, y lo que había hecho había sido en rebelión contra Dios. Así que, mis queridos hermanos, en este medio hemos querido comprobarle y mostrarle a ustedes que hay dos tipos de confesión y vindicación. Hay una colectiva, que fue lo que acabamos de mencionar, una que se da después de 2000 años, donde los hombres tendrán que confesar y vindicar el nombre de Dios, pero será demasiado tarde. Y ya presentamos que mientras haya gracia, hay oportunidad, pero es para el pecador que no ha sido justificado. Para que usted no se siga confiándose o dejándose engañar de personas que están por ahí, que para que usted no acepte la verdad del cuarto ángel, que es donde se resalta la verdad de que no son cristocéntricas, porque la verdad de cristocéntricas son para el pecador que no ha sido justificado, porque son mensajes de evangelización, para evangelizar a los que no se han encontrado con Cristo. Los mensajes cristocéntricos son los mensajes que son para los recién nacidos, y por lo tanto se ha querido rechazar esta verdad bíblica, que ya en otra ocasión creo que hemos grabado un video, voy a rectificar, si no vamos a grabar, verdades bíblicas salvíficas y no salvíficas. La verdad bíblica salvífica son los mensajes de evangelización para el pecador no justificado, y la verdad bíblica no salvífica son las que son para el ya justificado, donde advierte para que no peque y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Esas son verdades no salvíficas, como el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado, lo que recibe el bautismo en el agua del Espíritu y goza el don celestial, recae, es imposible ser renovado para arrepentimiento. El que fue sacado de inmundicia y conoció el camino de justicia y volvió hacia atrás, mejor hubiera sido no haber nacido. El que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. Todas esas son verdades no salvíficas. ¿Por qué? Porque ya no hay respaldo para la salvación, porque no hay sangre disponible. Así que, mi querido amigo, el propósito de este mensaje es que usted entienda que esta salvación es delicada, que este es un plan de redención que Dios lo estableció, y que las reglas del plan de redención la establece Dios y no los pastores ni las iglesias. Y que la palabra de Dios dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es bueno que usted entienda que Dios quiere que usted vindique su nombre como lo hizo Jesús. Dios quiere que nosotros vindiquemos su nombre como hicieron los apóstoles. Dios quiere que nosotros vindiquemos su nombre como lo hicieron los reformadores de la Edad Media. Dios quiere que nosotros vindiquemos su nombre como lo hacen los fieles, y no que tengamos que vindicar su nombre como lo harán aquellas personas por 1000 años, o como estos personajes que ya nosotros dimos el ejemplo, como el caso de Caín, como el caso de Acán, como el caso de Judas, como el caso de Esaú, que es el caso que aparece en el libro de Hebreos 12:17, que aunque quiso
tener oportunidad para retratación, no hubo oportunidad porque él quiso heredar la primogenitura, la bendición, pero ya era demasiado tarde. Así que mi hermano querido, Dios te guarde. Ha sido un placer una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Le invitamos a que si usted no se ha suscrito, es lo que está viendo este mensaje por primera vez, suscríbase. Y si usted es de lo que está suscrito, comparta este mensaje, recordándole que la luz que Dios le envía a usted es para que lo comparta con otros, y que si otros se pierden por falta de esta luz, la sangre de ellos caerá sobre usted. Por lo tanto, deslíguese de ese compromiso y comparta para que así la sangre de aquellos que se pueden perder por causa de este mensaje no caiga sobre usted, y que si se pierden porque la rechazan, usted y yo quedamos libres de esa sangre. Así que Dios te bendiga, y esperando que el resultado de este mensaje sea que nos podamos ver en el reino de los cielos porque hayamos vindicado el nombre de Dios como lo hizo Cristo, los apóstoles y los reformadores, y no porque no lo vindicamos como lo hicieron estos personajes ya mencionado. No se olvide y recuerde Romanos 14, 11 y 12. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua tendrá que vindicar y exaltar el nombre de Jehová. Uno bajo una sentencia de muerte y otro bajo una esperanza, o no una esperanza de vida eterna, sino ya bajo la recompensa de la vida eterna, porque los salvados ya tendrán la vida eterna, y aquí en la tierra los que aceptan al Señor ya tienen la vida eterna asegurada y garantizada en Cristo Jesús. Nos veremos, y no se pierda nuestro próximo mensaje que tenemos para cada uno de ustedes. Bye.